Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando del Laravel 11. Oficialmente ha salido. Como pueden ver, a mi lado izquierdo o al lado izquierdo de la pantalla tienen Laravel 11 y al lado derecho tienen un proyecto con Laravel 10. Antes de mostrarles la diferencia en cuanto a los proyectos, vamos a ver un poco la documentación para que comprendamos mejor los cambios. Acá tienen la documentación, como pueden observar ya estamos en la versión 11, como les dije oficialmente ha salido. Entonces acá podemos ver en la parte del prólogo algunas notas que nos van a dar a entender cuáles fueron los cambios más importantes que tienen con respecto a la versión 10. Primero acá tenemos la parte del soporte. Si nos vamos acá, tenemos el soporte para el Laravel 9, como pueden ver está en color rojo, quiere decir que está en el final de vida. El soporte era hasta febrero de 2024. Tenemos la versión 10, tenemos la versión 11 que es la que acaba de salir, que como pueden observar desde PHP 8.2 hasta PHP 8.3 es la versión de PHP que está soportando. Es decir que 8.1, 8 para abajo ya no lo soporta. Se lanzó oficialmente el 12 de marzo, tiene soportes de seguridad hasta el año 2026 y también el siguiente año ya está programado un lanzamiento para la versión 12. Esto viene en el primer cuarto del año. Como les estaba mencionando, ahora necesito una versión mínima de PHP 8.2. Tenemos también una nueva estructura. Esta estructura ahora viene más simple. Un poco más adelante en el video vamos a ver esta estructura. Aquí pueden ver el archivo Bootstrap, también vamos a ver las diferencias, vamos a estar comparando. La parte de los service providers también ha cambiado un poco. Esto también es muy interesante. Ahora, por defecto, no viene la parte de las rutas API, solamente viene la parte de las rutas web. Entonces en Laravel vamos a estar asumiendo que todos los proyectos van enfocados a ser proyectos web. Si necesitamos crear un proyecto que dependa de APIs o que tengamos que realizar una API, vamos a tener que instalarla de manera manual con el comando php artisan install API. Con esto vamos a instalar el archivo de rutas que venía antes por defecto, ahora ya no va a venir y lo tenemos que instalar y con esto vamos a poder crear las rutas para trabajar con la API. También tenemos la parte de los channels, acá lo pueden observar, la parte de los eventos del broadcasting. También hay que instalarlo de manera manual, ya no viene por defecto. Otra de las cosas interesantes es la parte de los middleware. Acá nos dice que Laravel previamente tenía 9 middleware diferentes que ya venían instalados. Y aquí nos menciona cuáles eran las diferentes tareas. Por ejemplo, la parte de la autenticación, la parte de validar los tokens, etcétera, etcétera. Pueden ver que esto ha cambiado un poco. En Laravel 11 nos dice, estos middleware han sido movidos al framework en sí mismo. Es decir, que ya no van a venir ese montón de archivos que venían antes, sino que ya están incorporados dentro de él. Pero también nos van a dar nuevos métodos para customizar o personalizar el comportamiento que tienen estos middleware. Y acá nos dice que pueden ser invocados a través del bootstrap app.php. Y aquí pueden ver el ejemplo with middleware, acá tenemos el middleware y acá vamos a customizar o personalizar la parte de los middleware. Acá nos está corroborando esto, nos dice que fácilmente nosotros podemos customizar o personalizar cada uno de los middleware a través del archivo bootstrap app.php, pero que también vamos a necesitar un http kernel class, es decir, una clase para manejar los kernel, porque la que tenía por defecto ha sido eliminada. Ese es otro de los cambios. Ahora también tenemos un nuevo schedule, un nuevo FASA. Este nuevo FASA lo vamos a poder utilizar como lo ven acá en la documentación. Solamente le colocan el schedule, le colocan el comando, le colocan el comando que van a ejecutar y le colocan cada cuánto tiempo lo van a estar ejecutando. Y acá también nos está hablando de que también se eliminó otro comando y que vamos a tener que crear una clase separada para poder utilizar esto. Y ustedes ya empezarán a ver estas diferencias, que se eliminaron bastantes archivos. Esto es para dejar una estructura un poco más limpia y que nosotros realmente creemos la aplicación según nuestras necesidades. Si necesitamos las APIs, creamos las APIs, como les estaba comentando. Si no necesitamos las APIs, ¿para qué las vamos a tener por defecto? Entonces lo que se buscaba era eso, era limpiar y ordenar un poco la estructura que venía por defecto para dejar solo aquellos elementos que sean estrictamente necesarios. Y aquellos que no sean necesarios o que los tengamos que ocupar en algún momento los podemos ir instalando uno a uno para no tener archivos que no necesitemos. También nos está diciendo que para manejar las excepciones lo podemos personalizar a través del archivo bootstrap php, bootstrap app.php. También podemos observar que la clase base de los controladores ha sido modificada. Y aquí tenemos el ejemplo. También esto lo vamos a ver con código más adelante. Entonces hay algunas cosas que me voy a estar saltando que solo las voy a tocar muy por encima. Además hay otras cosas que van a requerir un video aparte para explicarlas de mejor manera.
Otro de los cambios importantes es que el motor de bases de datos ahora es SQLite. Entonces, cuando nosotros creemos un nuevo proyecto de Laravel 11 estamos hablando, va a venir por defecto con SQLite. Nosotros después podemos seleccionar y cambiar el gestor o el motor de bases de datos para que trabaje con Postgres, para que trabaje con MariaDB o para que trabaje con el que nosotros necesitamos. Pero que sepan que ahora por defecto viene con SQLite. También tenemos Laravel Revert, que esto lo que nos va a hacer es, nos va a permitir manejar con un paquete nativo de Laravel, con un paquete propio del framework que va a tener mantenimiento, manejar toda la parte de los WebSockets. Y esto lo pueden observar acá. Ya me dice que vamos a poder manejar todos los WebSockets con un paquete, como les digo, que es oficial y que vamos a tener mantenimiento y nos va a facilitar mucho, como ven acá, para trabajar con herramientas como Laravel Echo. Entonces ya no vamos a tener que estar instalando aplicaciones de terceros para poder manejar esta parte de los WebSockets. Pero como este es un tema un poco más complejo, un poco más amplio, vamos a hacer un video separado después. Esto es solo para que lo tengan en consideración de que ya podemos manejar los WebSockets automáticamente a través de un nuevo paquete oficial que ya trae Laravel. También tenemos el rate limiting por segundo. Tenemos una nueva ruta para el health. Con esto nosotros vamos a estar monitoreando o monitorizando nuestra aplicación para ver qué tal está. Vamos a poder ver los servicios, vamos a poder ver los recursos, vamos a poder observar muchas cosas a través de esta nueva ruta que están viendo acá. Tenemos cambios también en la parte del encriptado, que esto también lo quiero tocar en un video aparte. Y esto es una de las cosas más interesantes a mi punto de vista para poder agilizar un poco más el desarrollo. Y esto me refiero a los nuevos comandos que vamos a poder utilizar con Artisan. Ahora vamos a poder utilizar el PHP Artisan Make Class. Vamos a poder utilizar el PHP Artisan Make Enum, Make Interface y Make Trait. Previamente nosotros teníamos que crear los traits manual. Nosotros teníamos que definir el namespace, teníamos que definir la carpeta, teníamos que definir dónde los íbamos a ubicar. Lo mismo con los enums. Si queríamos crear un enum, teníamos que crear la carpeta, teníamos que crear el archivo, teníamos que crear el namespace, teníamos que crear el código. Y acá nos va a ahorrar un poco de tiempo. Y ahora nos va a ayudar en ese aspecto. También la parte de las clases. La parte de las clases es muy interesante porque vamos a poder crear cualquier tipo de clase. Por ejemplo, nosotros necesitamos un servicio. Vamos a suponer un servicio para consumir una API. Nosotros podemos crear con el comando make class una clase, que en este caso esa clase va a ser un servicio, y con ese servicio vamos a estar consumiendo la API. Vamos a tener que hacer eso con un solo comando en lugar de, como les digo y les repito, de estar creando una carpeta, crear el namespace, crear el nombre del archivo, etcétera, etcétera. Lo va a hacer automáticamente. También han habido algunas mejoras en el casting. Ahora podemos definir las propiedades a través de un método en lugar de una propiedad. Y aquí tienen el ejemplo, podemos definir con un método. Le colocamos cast, como este es un método, acá podemos colocar cada una de las opciones. Acá en la guía de actualización, que de momento no vamos a actualizar, pero quiero que vean algunos detalles. ¿Cuáles fueron los cambios? Bueno, este ya lo mencioné. 8.2 de PHP como mínimo. Las dependencias de Composer también han cambiado. Tenemos Collision, que ahora va a tener que ser en 8.1, que ya lo vamos a ver. Breeze, ahora es 2.0, ya no es la versión 1. Cacher, la versión 15 si lo instalamos. 2, la versión 8 si lo instalamos. Y así podemos ir viendo cada una de las versiones si lo instalamos. Pero estas digamos que son las versiones obligatorias que ya vienen por defecto una vez que creamos el proyecto. Las demás requieren de instalar el paquete. La estructura, ya vamos a ver la estructura para que vean la diferencia de Laravel 10 con Laravel 11. Ahora también tenemos un nuevo driver dedicado para MariaDB. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos el driver, dice MariaDB, tenemos la URL, el host y el puerto. Entonces ahora viene más fácil para configurar MariaDB. Se removió también lo que es Doctrine, porque ahora podemos hacer los cambios en las columnas de manera nativa con Laravel. Ya no necesitamos instalar el paquete para hacer una modificación en una columna. Y aquí podemos ver que hay algunos métodos que están deprecated, que ya están obsoletos, que ya no se van a utilizar. Esto viene por lo mismo de Doctrine, porque algunas cosas como estaban basadas en Doctrine y ahora las podemos hacer de manera nativa, ya no las vamos a tener que utilizar. También podemos utilizar Carbon en la versión 3. Laravel 11 soporta tanto Carbon en la versión 2 como Carbon en la versión 3. Si no saben qué es Carbon y ustedes son nuevos, bueno, nos sirve para manipular las fechas. Tenemos un nuevo contrato para el mail. Aquí pueden observar el nuevo contrato, el mailer. Y hay muchas otras opciones nuevas que incluye. Pero para no aburrirlos más, vamos a ver un poco del código, de los cambios en código. Como les dije, a la izquierda de la pantalla tienen Laravel 11 y a la derecha tienen Laravel 10. Si nos vamos acá a la app, vamos a abrir la app y ahora nos vamos al otro proyecto. Vamos acá y aquí pueden ver la primera diferencia. En Laravel 10 teníamos la consola, teníamos las excepciones
Y en Laravel 11 solamente tenemos 3 carpetas, HTTP, Models y Providers. Si nosotros abrimos en Laravel 10 HTTP, pueden ver que tenemos otras 2 carpetas y tenemos el kernel. Si lo abrimos en Laravel 11, pueden ver que solamente tenemos la parte de los controladores. Ya no tenemos los middleware, ya no tenemos el kernel. Y si nos vamos acá adentro, tenemos solamente el controlador. Lo podemos abrir y podemos ver que solamente tiene una clase abstracta y ya no tiene todo lo que el controlador previamente traía. Si nos vamos acá, podemos abrir el mismo controlador y ahora pueden ver que el controlador base es muy diferente. Entonces acá teníamos una clase en Laravel 10 controller que extendía del controlador base y utilizaba estos traits. Mientras que acá en Laravel 11 solamente viene de esta manera. Vamos a ver un poco más de cambios. Nos vamos acá a los providers y acá en los providers podemos ver el app service provider. Nos vamos al otro proyecto. También abrimos los providers y acá pueden ver diferencias. Pueden ver el app service provider, el mismo archivo, pero acá tenemos 4 archivos más, 4 archivos extra. Podemos abrir el app service provider y lo podemos abrir acá también. Y en cuanto al código pueden ver que es el mismo archivo. ¿Qué pasó? Que se eliminaron los demás archivos, lo que les estaba comentando de la documentación. Más cambios que podemos apreciar. Aquí podemos notar un cambio sutil. Esto es el modelo de usuario. Como pueden ver en Laravel 11 solamente tenemos estos 3 views. Y acá podemos ver que tenemos 4, es decir que Laravel Sanctum viene instalado por defecto en Laravel 10, mientras que en Laravel 11 no viene instalado. Por lo tanto no tenemos el paquete y tampoco tenemos que utilizar el Hash API Token. Solamente viene con el Hash Factory y el Notifiable. También podemos ver cambios en lo que son las rutas. Nos vamos acá al archivo de rutas y acá solamente podemos ver web y console. Si nos vamos a las rutas acá, pueden ver API y pueden ver channel. Entonces tenemos que instalar las rutas API para poder utilizarlas. Otros de los cambios los podemos notar en el archivo .m, en el archivo de configuración, donde vamos a definir cada una de las variables. Si nos fijamos acá, estas líneas son similares, son muy parecidas, son iguales. Pero acá pueden apreciar que ya tenemos el time zone, que automáticamente maneja el UTF. Pero acá lo podemos cambiar de manera sencilla, mientras que acá no lo tenemos. También tenemos el idioma de la aplicación, que lo tenemos por defecto en inglés, y lo podemos cambiar a español, por ejemplo. También tenemos el faker, el idioma del faker, que por defecto viene en inglés. Podemos tener también un faker en español. ¿Para qué? Para que al momento de generar datos de prueba, por ejemplo, nombres de personas, en lugar de que diga Michael, pueda decir Miguel, en lugar de que diga Charlie, pueda decir Carlos, y así podemos ir jugando con el idioma del faker. Más cambios que podemos notar, un driver para el mantenimiento, que acá a la derecha nosotros no lo tenemos. La parte de la conexión, aquí pueden apreciar claramente que viene con SQLite y que viene comentado el host, el puerto, la base de datos, el usuario y la contraseña. Mientras que acá viene por defecto MySQL, viene con el host, el puerto, la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña. Entonces podemos ver acá también que tenemos la parte de la sesión, cosa que acá la tenemos también, pero está un poco diferente. Pueden ver que acá tenemos el driver, pero está mezclado con el broadcast, con el caché, con el file system y con el queue connection. Y acá solamente tenemos toda la parte de la sesión completamente separada, está aparte. Entonces está un poco más ordenado acá y le han agregado nuevas características. La parte de Redis es muy similar, con la diferencia que aquí a la izquierda tenemos el cliente y acá no. Pueden ver también que aquí teníamos pusher y acá no tenemos pusher. Entonces han habido bastantes cambios en el archivo de configuración. Acá a la izquierda vamos a probar o vamos a visualizar cada uno de los comandos. Aquí pueden ver los comandos que les estaba mencionando. Ya tienen el make enum. Ya se puede crear un enum. Aquí tienen también el make class. Entonces vamos a crear una clase para que ustedes vayan a ver la prueba. Aquí le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta. Le vamos a colocar services y acá vamos a colocar un servicio. Le vamos a colocar YouTube Service, la creamos, le vamos a buscar para que lo puedan observar. Aquí lo tienen, app, services, YouTube Service, lo podemos ver y automáticamente me ha creado la clase, el namespace, la carpeta, me ha creado todo. Aquí pueden ver la carpeta Services. Podemos probar también un enum, make enum. Le vamos a colocar un nombre al enum. Le voy a colocar status solamente para que vean la prueba. Ok, vamos a ver el status. Y aquí tienen el enum, lo ha generado. Pero eso no me lo genera dentro de una carpeta. Entonces si yo quiero colocarlo dentro de una carpeta, puedo también crear la carpeta. Colocamos el enum, carpeta enums y le coloco el status. Y aquí pueden ver, uno está así en la carpeta y el otro está dentro de la carpeta. Y aquí coloca el namespace. Entonces nos va a ahorrar un poco de tiempo. Otros de los cambios los podemos seguir viendo en los archivos. Nos vamos acá y vamos a buscar el archivo de Bootstrap. Nos vamos acá a Bootstrap y vamos a abrir el app.php. Bien, aquí lo pueden observar. Vamos a hacer lo mismo acá. Buscamos el archivo de Bootstrap, buscamos el app y aquí pueden ver la diferencia. Acá pueden ver el routing,
que definen las rutas web, tienen la parte de los comandos, tienen la parte del help, tienen los middleware, tienen las excepciones. Si nos fijamos acá, está completamente diferente. Tenemos el singleton, donde tenemos el kernel. Tenemos el otro singleton, también donde tenemos contratos. Uno es el kernel HTTP y el otro el kernel de la consola. Tenemos el handler para manejar las excepciones. Y retornamos la app. Está muy diferente el archivo, pero trataron de simplificarlo y colocar acá toda la lógica para manejar los middleware, para manejar las excepciones, etcétera, etcétera. Ya por último, si nos vamos acá a la parte de la configuración, aquí podemos ver todos los archivos. Vamos a compararlos con el otro proyecto. Nos vamos a la parte de la configuración y pueden observar claramente que tenemos muchos más archivos en la parte derecha. Por ejemplo, la parte de la Vue no la tenemos en la izquierda. La parte de Santum no la tenemos, hay que instalar el paquete. Y así podemos ir viendo bastantes diferencias. Entonces está más ligera, la estructura está más liviana, tiene menos archivos, menos carpetas. Y eso nos va a ayudar a que nosotros vayamos construyendo el proyecto según lo necesitemos. Acá hay muchos cambios, muchas cosas, pero las vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir viendo despacio. Entonces poco a poco, para cosas un poco más complejas, vamos a sacar un video aparte donde vamos a hacer ejemplos para que se puedan entender cómo funcionan las nuevas funcionalidades, valga la redundancia, para que ustedes puedan comprender y mejorar en el uso del Laravel 11. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, me la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.